Buenos días, señores. Esto es un video reacción a un video que vi ayer en Champions por lo menos, respondiéndole a Amado y al otro muchacho que dice que es de la ciudad de Pinar del Río, pero bueno, es del Calero, que para llegar a la ciudad de Pinar del Río, del Calero hay que darle. Respondiendo un par de cosas que estaban hablando ahí, como que en Pinar del Río no había palomas. Pinar del Río palomas de los 70, para que tengan una idea. Y si no me creen, bueno, ya te digo, aquí esto va a ser un video donde voy a hablar con varios palomeros de Pinar del Río y que no son de Pinar del Río también. Del campo, como dice el muchacho, dándole la razón al otro, que, que eran guajiros que criaban mensajeros. Yo no conocí un mensajerito en Pinar del Río. Yo no lo conocí. Si había, había poco. ¿Me entiendes? Eh, nada, respondiéndole ahí a esa gente que están hablando bobería. Soy yo. Coño, mi hermano, ahí tú no viste eso, chico. Que no Ahí vi. tú no viste No, ese eso, es el no, problema. tú no viste Mira, ahí. en los 90 en Pinar del Río, todos los palomos, escúchame, deja explicarte algo, serio, porque yo vengo de donde habían buenos palomos. Mi hermano, lo que pasa es que Pinar del Río tiene como 20 Hermano, tú quieres municipios. que te diga la verdad. Escúchame, Mira, espérate. tú en Tú has Pinar ido del a la Río. ciudad de Pinar del Río. La ciudad de Pinar del Río es como Marianao, serio. Brother, Escúchame, la ¿de ciudad de dónde Pinar del soy Río es como Marianao. El que no ha ido a Pinar ¿Quién del te Río dijo habla eso, así. amigo? Si la Escúchame. hacer macho, En los escúchame. 90 en Pinar del Río, todos los palomos que se robaban en La Habana iban para Pinar del Río, serio, con el Jimmy que lo llevaba por saco. ¿De 90 Y a los dónde? Queches, que eran unos guajitos que iban con Compadre, que tú estás machete. hablando, Y mío, se si en Pinar veían del todos los Río. palomeros La Habana, mi hermano. Todos los Oye, palomares se brother, mira, robaban me todas las estás palomas. hablando una cosa que no es, mi rey. Todos los, mira, Pinar del Como que en Río Pinar del Río tiene no vi Bemba. palomos ladrones, serio, como tú vas a decir eso. Hermano, los compraron en Marianao, bro, en casa de Bemba. En Marianao nomás. ¿Verdad que como estás hablando, Hermano, güey? ¿dónde vas a comprar un palomo ahí? En Hermano, casa toda de la Bemba, paloma que se Freddy. robaban en La Habana iba para Pinar del Río, mi hermano, te estoy hablando. ¿Qué estás hablando que compraban? Oh, sí, en Pinar del Río, claro que se cría paloma. Hermano, el que sea Pinar del Río, la ciudad de Pinar del Río lo sabe, que había tremendos palomos, bro. Fíjate de eso. Era palomo antiguo. Se encargaba. No, en Pinar del Río, de que yo soy chamaco, estoy viendo palomos ladrón. Lo que pasa es que Pinar del Río, ¿qué pasa? Que un guajiro vive en los palacios y dice, yo soy de Pinar del Río. No, usted es de los palacios, que es a 50 millas de la ciudad de Pinar del Río, mi hermano. Que habían tres palomos en un pueblo de esos campos. Y lo que criaba todo el mundo era mensajero en los campos, pero en la ciudad de Pinar del Río es como estar en La Habana, ¿sabes? Mira a ver si yo hablo cantando. Un guajiro de Mantua o de otro lugar de que no sea la ciudad de Pinar del Río habla cantando. Yo hablo como la gente de La Habana porque mi familia es de Honduras. No había palomeo, mi rey, no digas eso. No había palomeo, mi hermano. Si yo me crié en Pinar del Río, no me crié en Oriente. Yo nací en Pinar del Río, yo poniéndome la pañoleta para la escuela. Que me quedaba viendo los palomos y llegaba tarde a la escuela, a la primaria. Poniéndome estaba un socio atrás en la azotea, cogiendo palomos. Y yo chamaquito. Bueno, actualmente. Háblate, niño, que bola. Qué vuelta, mi hermano, ¿qué hay? Entonces, mi hermano, ya te digo, te llamé para aclarar un tema que salió ayer ahí que no me gustó. De alguien diciendo que en Pinar del Río no habían palomas, ni que en el tiempo de antes habían palomas en Pinar del Río. Tú puedes hacerme un par de anécdotas, primero empezando con tu nombre y dónde es que vivía, y puedes hacerme un par de anécdotas. Mi hermano, yo me llamo Min y no soy viejo, tengo 28 años. Soy de San Cristóbal, Artemisa. Entonces, mi hermano, no, yo también vi eso ahí, no me acuerdo en qué canal fue, pero sí vi eso. Como que diciendo que nada más en la provincia era donde único había, tú sabes, como en Pinar del Río, que sé yo, La Habana. No sé, en los pueblos también habían palomos, habían palomeros, siempre hubo, ¿sí me entiendes? Como que era pura gente con mensajeros y cosas así, eso no, por lo menos en San Cristóbal no existe, no fue así. Entonces, mi hermano, no, siempre hubieron palomos, tuvieron muchos palomos, Ernest el Cazador, así por arriba que me acuerde, Mahón del Tanque, que era el palomo ese de Mahón de Gerardo, Mahón Chocolate, Madrero Julito, los palomos estos del Seche, el Emperador y el Cenizo, muy buenos, muy buenos. El Chiqui con Figo, Alián con el blanco y el negro, fueron muy buenos palomos, botados ahí de siempre.
Y cogedores de muy paloma. buenos palomos. Y Cogedores. cogedores de paloma, exacto, cogedores de paloma. Casi todos esos palomos que te estoy hablando son palomos de 80, 100 palomos que oye, cuando veo no, sí, no había ni trampa, ni había nada de esas cosas. Así mismo. Y no, y hacían punteras. Exacto, el azul de Tatica, muchos palomos, veo El de muchos Alexi, palomos, tú el sabes, azul de 110 palomas, Alexi. el azul de Alexi, El empedrado muchos tuyo en tu palomos tiempo que, también. pero ya eso fue un poquitico más, eso fue como 2015, 2016, por ahí más o menos. Ese empedrado fue muy buen palomo también, cogió muchas palomas. Y lo hacía natural, ¿sí me entiendes? Pero sí, mi hermano, muchos palomos. Y de hembras también, de bastantes palomas hembras. El Chiqui mismo con la plumillanca esa, con la hija que era una paloma ceniza, mestiza, biselada, palomas de ponerla con los palomos a matarse ahí, ¿sí me entiendes? Así El mismo. primi por ahí abajo con el empedrado, no me acuerdo si era el empedrado, creo que sí que era el empedrado, que es pionero en la paloma en San Cristóbal. Muchos palomos, seres que tú sabes, no Así mismo. pueden decir gente, y gente más vieja que yo que conocen muchos más palomos viejos que yo, ¿sí me entiendes? Pero sí, hubieron Entonces, muchos palomos. una pregunta. ¿Tú crees que para los 80 había palomas en San Cristóbal? Yo pienso que sí. Que Ok. tal vez no hubiera tanto como Artilía, como en La Habana o tal vez en Pinar del Río, tú sabes, son ciudades que son más grandes, con más gente, ¿sí me entiendes? Obligatoriamente tiene que haber más cosas. Pero sí, claro, Ya. ¿sí me entiendes? Mucha gente que tuvieron palomas en ese tiempo. Ok, mi hermanito, está bien. Ya, eso era todo. Era para saber eso y para dejárselo saber ahí a la gente, ¿me entiendes? Entonces, hermano, y recuerden siempre que no es tuve, es tengo. Ay, Estamos activos aquí en Miami, Team Cuña. ahí está. Tim Ahí está. Cuña, ya tú sabes. Cuídate, mi Vete, hermanito. hermano. Dale. Háblate, Raquel, mi hermano. ¿Qué volá? ¿Cómo está la pelea? ¿Qué tú inventas? Niño, te estoy llamando porque necesito que me hagas parte de cuentos tuyos en la paloma, de dónde viene y desde qué edad estás criando palomas. Alabado. Dalí, yo creo que nosotros estamos muchachos robando gallinas, estamos criando palomas. Pero más o Puesto que yo me menos, mudé para ahí, para la Pepe Chepe, en 6º grado, y ya en 7º yo tenía palomas. Yo palomas que tengo 10 años, 12 años. es decir, que estamos hablando de principios de los 90 por ahí. Por ahí, hace un bolón de años, mi amor. Ok. Y ya en ese tiempo en San Cristóbal había bastante palomas, ¿verdad? Sí, no. Y había bastante paloma, bastante palomeo y buenos palomos. Cuando en aquellas épocas habían buenos palomos. Esos palomos que le llaman hoy palomos antiguos. Que en realidad a la gente le gusta el moderno y toda la bobería esa, pero como esos palomos no hay nada. Esos palomos se metían de año a año robando ahí, cogiendo palomas como quiera. Yo, pues te puedo hacer la anécdota, un ejemplo del copato Rolando, que las tiraba en la mata y la mata las bajaba ahí cerca de la casa, ahí, que estaba ahí. Pero estaba el de Eduardo Mérida ahí, el azul del lado del terreno de fútbol ahí, que ese palomo cogió ahí un saco de palomo igual. El Y así, va. el negro, Alexi, el negro en la esquina también. eso, El de Tatica. el de Tatico, ese palomo Tatico se metió 15 años y nadie le puso la mano arriba. Y Tatico era un casquero, vamos a hablarle en plata. Tatico no sabía nada de paloma, pero eso era un palomo que todo lo que le hizo Tatico se lo aceptó. Todo lo que le hizo Tatico se lo aceptó. Así mismo. Todo, nunca dijo que no a ningún cascarismo de eso Tatico. Y ahí se metió un bolón de años cogiendo paloma igual ahí abajo, para dentro de la casita de abajo, en el fondo del patio ahí. Porque había personas que decían en un vivo que yo estaba viendo, niño, que en Pinar del Río nunca hubo palomo buchón. Para los 90. Sí, como no. Ah, Sí, como Lamarito. no, viejo. Ahora te llamo para allá, niño. Dame un brencito, estoy hablando algo con Raquel y enseguida te llamo para allá a ti. ¿Oíste? Dale. ¿Viste el raid que veo? Oye, qué vuelta, ¿cómo está la pelea, mi hermano? Aquí, mi hermano, Dale. Raquel, ¿y puedes hacerme una anécdota de algún palomo tuyo que tú hayas tenido ahí, mi hermano? En los años así, vamos a hablar en plata. Cuando tuve trampa, tuve buenos palomos. Pero esos palomos de trampa, tú sabes que a la gente les gustaba, pero en realidad a la hora cero, en el palomeo, nosotros en San Cristóbal estábamos muy atrasados. Eso vamos a hablar en plata. Nosotros estábamos atrasados en cuanto a la gente de La Habana, a la gente Matanza, a otra gente que se dedicaron a criar la paloma de manera diferente a nosotros.
Nosotros no sabíamos lo que era una consanguinidad, nosotros no sabíamos lo que era hacerle un tiro a un palomo de tío sobrino. Esas cosas nosotros las hacíamos por hacerla, no es que sabíamos lo que estábamos haciendo. Le echábamos una hija al palomo, le echábamos una nieta al palomo, le echábamos una sobrina, pero no era porque sabíamos lo que estábamos haciendo. Nosotros, yo creo, si no me equivoco, sin temor a equivocarme, que en San Cristóbal, cuando yo empecé ya a ponerme al cajón, que yo creo que fue uno de los primeros en ponerme ahí al cajón, fue que yo empecé a modernizar un par de gente con el tema de quitar los tubos y las trampas, que tú sabes que San Cristóbal eran 2.000 y 3.000 gente criando y todo el mundo, la competencia era quién tenía la trampa más grande y el tubo más alto. Así mismo. La competencia era esta, no era el palomo, no, era el tubo más alto y la trampa más grande. Esa era la competencia en San Cristóbal. Y ahí es que tú te das cuenta que en realidad, para no ser generalizado, el 80% de los palomos de trampa no tienen nada que ver con un palomo que te coge una paloma al cajón. Porque el palomo de trampa prácticamente el 80% no sufre. Él tiró la paloma un trampazo y ya se acabó. Ahí no hay... No hizo ninguna acción, no encerró, no hizo nada. No, es solamente en el aire. Buen trabajo en el aire, tirar la paloma. Y ya lo otro, que es lo fundamental en el palomo, cómo trabaja en el techo, a la hora del cajón, que no desaque. Yo vi miles de palomos, mi hermano, que eran muelles, que tiraban una paloma y le daban 700 saques y tenían 50, 60 palomas cogidas en trampa. Esos palomos tú los pones a cajón y no te cogen una paloma porque las sacan del techo todas. Otros palomos que caían las palomas y lo que hacían era darle pico, pero en la trampa todo eso se aceptaba porque en la trampa era un trampazo y ya la tranqué. Y yo me di cuenta, yo te digo que yo me eché, mi hermano, aproximadamente, antes de venir para acá, unos 8 años criando a cajón. Mi hermano, en 8 años, tuve en mis manos que de verdad podías decir, este servía, este palomo aguanta cualquier cosa. Los puedes contar con los dedos de las manos, no llego a 10 palomos, mi hermano. Así mismo. No llego a 10 palomos, te lo puedo decir por arribita. El puchipelado, el hijo del puchipelado, el del bombo, un pichón azul que vendió meles de fierro y yo lo cogí perdido en mi casa. Que le cogí 50 palomas exactas en un año y piquito robando y me lo comió el gavilán. Y un palomo que es pitcher de Pinar del Río, el amigo mío que le gustaba mucho mi palomo, que fue muchas veces a mi casa. Y yo le cedí el palomo como 2 meses para allá y él fue a darme $100. Hace años, cuando antes $100 no valía ni un palomo. Cuando el dinero valía. No valía, un palomo no valía $100 y él me quiso alquilar el palomo en $100. Le dije, no, yo no quiero dinero. Ten el mismo gesto que tú tuviste conmigo. Me dijo, no, escoge el palomo que tú quieras. Y yo recogí a Gelson, un palomo que tenía y que le puso Gelson. Palomo extra clase, brother. También me lo jodió el gavilán. En San Cristóbal, ¿sabes que hubo una racha ahí que el gavilán acabó? Y lastimosamente el gavilán se comió los que volaban, los que estaban arriba de la bola, como digo yo. Ya, mi hermano, 6 o 7 palomos. ¿Por qué? Porque no todos los palomos aguantaban toda esa locura que se vivía ahí en el barrio nosotros. Eso era una locura. El único palomo que estaba en trampa que yo tuve en mi casa, porque yo pasé por mi casa una pila de palomos. Una pila porque tú sabes que yo tenía mi negocio y mi negocio era a veces comprarle tubo, trampas y todo a la gente. Y esa gente, cualquiera tenía un palomo que servía en trampa. Y yo lo probaba a cajón y te lo digo de corazón. El único palomo que yo bajé de un tubo a robar para una trampa, o sea, para un cajón, a cogerlas a cajón, el único, fue del bombo. Un extraclase. Ese palomo cogió 170 y pico palomas. Y no en mi casa, en casa del bombo. Y en mi casa cogió 30 y pico. Y después yo vendí el palomo. Cuando aquello $500, ya te digo, $500 era hoy $2.000 o $3.000 por un palomo. Y uno que tenía ya la idea de venir para acá y quité ese palomo también. Un palomo de extra clase. Muy pocos palomos tú los quitas de trampa y los pones a cajón y sirven a cajón. Muy poquito. Yo no sé cuántos yo redacté ahí, mi hermano. Yo debo haber redactado por abajo 50. Y con las manos, ya te digo que con las manos, con los dedos de una mano, puedes contar los que sirvieron. Sí, así mismo. Ojo, que sirvieron, que hacían las cosas bien, pero hay algunos que no eran dichosos, que no te cogían palomas, que te las tiraban y no tenías esa seducción de encajonarla.
ya te digo, es muy difícil. La gente critica mucho Ven y acá. dice, no, coño, pero yo tuve en mi casa, mi hermano, días de venir a mi casa de visita, 10, 12, 15 gente, una guagua un día llena de gente, Así mismo. hacer apuestas y cosas con los palomos que están testigos, y sin contar, como yo tenía el compra y venta y tenía toda esa serie de negocios ahí, que por mi casa todos los días pasaba gente y desfilaba, y cuando no era un día era otro. Bueno, en los videos que ahí había un grupo, compadre, que David, un chamaco de La Habana, creó, y ahí yo subí una pila de capturas de ese palomo, pero el grupo se lo bloquearon, mi hermano, se lo cancelaron, parece por malas palabras, algunas cosas que sucedieron ahí. Y ahí era donde yo tenía casi todas las capturas de ese palomo. En mi casa era raro que en el frente de mi casa no habían 6 o 7 gente todos los días. Porque venían al negocio, pero el palomo se metía en faena y ya se quedaban ahí a mirar el palomo y a ver las cosas que hacían. Claro. Ese Yo palomo era un mismo iba y me palomo. sentaba ahí. Desde aquí yo iba y me sentaba aquí a ver el palomo. Ese palomo era un palomo hiper que inteligente, mi hermano. Hiper Ven que acá, niñito. inteligente. Y ese palomo fue el que tú mandaste para el calero, ¿no? Ese palomo, te hablo claro, ese palomo, cuando aquello, ya te digo que no valían, las palomas no valían ni 1,000 pesos cubanos. Chamaco, amigo mío, Hebrón, me compra el palomo para Pinar del Río. Ahora, en Pinar del Río creo que el palomo lo cogieron 2 o 3 veces. 2 o 3 veces. Adaptando. Y el chamaco que lo compró, yo esto lo puedes subir por donde tú quieras y decirlo. Incluso ese chamaco me llamaba todos los días, desde que él, porque ese chamaco lo compró para regalárselo a un amigo del Rubén, es del, se me olvida el barrio de Rubén ahí. Está en Bayamón puro, 40 y pico años. Hace años de eso, ¿viste? Hace, yo digo que hace ya 10 años puede ser de eso, quizás un poquito menos, no sé. Pero hace tiempo, hace rato de eso, hace 5 o 6 años, no menos. Pero ese chamaco, te hablo claro, lleva años en la paloma, lleva rato con la paloma, modestia aparte. Se lo expliqué 200 veces. No saben tener un palomo de este tipo, mi hermano. Porque eso es un palomo que estuvo en el Mariel, y el tiempo que estuvo en el Mariel estuvo silvestre. El chamaco era un borracho y subía a la gente a cogerle las palomas de arriba. Escucha eso. Cuando yo me hice del palomo, en mi casa le hice lo mismo que le hacían en el Mariel. 2 vueltas en mi casa, yo le saqué le hice 2 corridos huevos, se adaptó el palomo en la casa y más nunca le eché paloma. La que él se pasaba era la que él cogía. Y ese chamaco en Pinar del Río, mi hermano, el palomo se estiraba porque ese palomo mío salía a volar y se metía 1 hora y no viraba para el techo, sino era con una paloma en el lomo. Y ese chamaco palomeó mucho el palomo. Vamos a suponer que la Liga de Pinar está fuertísima. Vaya, vamos a suponer que la Liga de Pinar no aguantó, que está fuertísima. Pero mi hermano, yo digo que hay muy pocas ligas como la de San Cristóbal. Ah, sí mismo. Que la paloma cayó y atrás, nada más que dio un saque del techo, ya tienes el pico arriba. Y si no tienes un pico, tienes 2. Y si pasas bajito por una trampa, te le dan un trampazo en el aire. Y o jamás. mi hermano, y ese paloma estuvo en mi casa. Y en mi casa, yo tenía, bueno, tú sabes, era techo con techo. El chamaquito al lado de la casa, el de 2 plantas atrás de mi casa, el gordo del lado, eran 4 o 5 palomares a menos de 20 metros, mi hermano. Así mismo. Y con jamo casi todo el mundo. Con jamo todo el mundo, eso nunca brincó para ningún lado. Ay, cogiéndole paloma a esos muchachos y devolviéndosela, regalar para ahí. Y este palomo, ya te digo, vamos a suponer que Pinar del Río es una liga fuerte y el palomo no quiso ser. Sí, pero el punto que yo quiero llegar es el siguiente. En el calero la gente sabía que en San Cristóbal había palomo. Sí, como no, mi hermano. Mi hermano, la gente de Pinar del Río era enfermo a ir a San Cristóbal a comprar paloma, brother. No, porque yo vi en un vivo, ya te digo, a alguien que dijo que allá lo que se volaba era mensajero, que la gente en campo lo que volaba era mensajero. No, la gente, es que de hecho, en San Cristóbal tú vas a la colombofilia del tema del mensajero, y yo digo que no hay ni 3 personas criando mensajeros. Alexi, el de la otra pollera allá, Liván, el de los Pinos, y hay un tipo ahí en el oeste, al lado de la línea, cuando cruzas la línea, al lado de un mango, y no me acuerdo cómo se llamaba ese otro chamaco. Así de tener palomas mensajeras para competencia. De ahí en fuera, el otro que tenía otro bandito era más abajo en mango, llegando a... Mi hermano llegando ahí abajo a la compuerta allá, al río ese que le decían ahí abajo, se me olvida el nombre. Sí, ahí había otro chamaco. Pero ya te digo, en el tema de la paloma de competencia del mensajero, eran 3 personas nada más. En todo San Cristóbal. En San Cristóbal no se volaba mensajero. En San Cristóbal lo que siempre hubo, cuando todo el mundo, o casi todo el mundo tenía trampa, en San Cristóbal hubo muy buenos palomos. Todo el mundo venía de todos lados a buscar los palomos de San Cristóbal.
¿Cuál es el que está sonando? El de fulano, voy a comprarlo. O el de Mengano. La gente iba mucho a San Cristóbal a comprar palomas. ¡Ah! Y ya te digo, desde mi, no sé, en el tiempo mío anterior, yo tengo 38 años. Yo me mudé para ahí con 10. Quiere decir que yo me eché 28 años en San Cristóbal. Ahí nunca hubo voladera de mensajeros ni nada de eso. El mensajero que aparecía en San Cristóbal era el mensajero que soltaban la gente de las competencias de otro lado que se quedaba regado en San Cristóbal y se cogía ahí. Y una pregunta, ¿tú crees que en los 80, en los años 80, habían palomas buchonas en San Cristóbal? Sí, sí. Muchos, mi hermano, te voy a poner un ejemplo. Edrey, cuando yo estaba muchachito con 10 años, ya Edrey era sonado y requete sonado en las palomas. Llevaba años que criaba palomas. Te voy a poner otro ejemplo. El mismo Rolando con su compadre. Años y años de eso. Pero el mahón del tanque de los años 90 para allá. Eso, papi, que nosotros estábamos muchachitos. Sí, yo con 38 años ya todas esas palomas sonaban ahí. Y eso del 80 al 90, ¿qué va? Nada. Y ahí habían palomeros de 60, 70 años, ni que estaban criando palomas de muchachos. Te voy a poner un ejemplo. El padre de los chinitos Chihuahua. ¿Hace cuántos años ese hombre lleva criando palomos, hermano? Para no ponerte otro ejemplo, miles de palomos ahí. Miguel Hoyo lleva criando. Cuando Miguel Hoyo era Miguel Hoyo, yo todavía no pensaba ni empezar a criar palomas. Es decir, que sí había palomas. Y yo empecé en el 90. Vamos a poner que en el 90. Yo empecé antes. Yo empecé como en el 90 a criar. Yo empecé antes de criar. Y ya Miguel Hoyo era Miguel Hoyo criando. Con buenos palomos. Irumi, el del edificio también, otro chaval. Irumi, sí. Irumi también. Ya había palomas. Ya en ese tiempo había palomas, la del mundo y más ahí en San Cristóbal, mi hermano. Umbe, cuando ese tiempo era Umbe. Sin hablar de eso, Umbe está criando palomas. Umbe, amigo mío, ahí está. Yo me hablo con él cada rato y Umbe debe estar criando palomas. Yo creo que desde que nació, chico. Coño, tienes que ponerme. Umbe, cuando Umbe era Umbe, estaba buena la cultura vieja frente a su casa ahí, que ahí Umbe cogía palomas casi todos los días, 2 y 3. Y cuando yo empecé a criar, ya cultura vieja no existía. Así mismo. Tienes que ponerme en contacto con Umbe para hacerle una entrevistica hoy. Tengo que darte el número, lo voy a buscar y te lo voy a pasar por privado ahí por WhatsApp. Ok, mi hermanito, 1.000.000 de gracias ahí, mi hermano, por dar tu opinión ahí. Y ya tú sabes, aquí estamos activos. Cuídate. Dale, métele, mi hermano, que está. Dale, un abrazo. Bueno, ¿qué hola? ¿Cómo está la cosa? Todo bien, todo bien. Dime, ¿quién eres? ¿Dónde crías? ¿Y desde qué edad estás criando palomas? A ver, por mi nombre no me conocen ni Oficoa, porque de chiquito me pusieron apodo y ya se me quedó. Bueno, me llamo Yudiel, me dicen el Chiqui, y nací en el 82, y crío paloma, no sé, ando con ella desde que tengo 5 años, ando con ella. Ya cuando empecé a criar paloma tenía 12, 13 años, pero yo desde que nací estaba en el mundo de las palomas y siempre me ha gustado, y hasta ahora, mientras tenga salud, pienso seguir criando. Ok, mi hermano. Y entonces, a ver, el motivo de esta llamada es porque vi un video de alguien que dijo que en Pinar del Río no había palomas, para empezar. Y otro que era de Pinar del Río que dice que en el campo, que no sea Ciudad Pinar, solamente se criaban mensajeros. ¿Tú estás de acuerdo con eso o estás en contra de eso? No estoy de acuerdo, claro que no. Desde que yo nací, aquí siempre se ha criado paloma. Que haya cambiado el sistema de criar y la raza de paloma puede ser, pero aquí siempre se ha criado paloma. De hecho, antes que yo naciera, pero bueno, yo los vi ya cuando yo nací, que los vi, que todavía estaban. Palomas de buche, que era lo que se criaba aquí. Los de robo eran palomas de buche. Ya después se fueron modificando, pero siempre fueron palomas de buche y siempre aquí el único que crió mensajero, que eso sí lo vi yo, era el comité militar, que tenía mensajeros, ya, y hasta que los quitó. De ahí en fuera, alguien que tenía, no sé, un bandido o algo, pero aquí siempre ha existido el palomo rojo. A ver cómo es. El palomo rojo, siempre. Más bueno, más malo, pero siempre ha existido. De buche hasta se ha ido modificando. Y eso de que Pinar del Río, no estoy de acuerdo con eso, porque ya hace años, estoy diciendo años,
la gente de Pinal venía a buscar palomas aquí. Yo no digo que en Pinal no se criaban, en Pinal sí se criaban. Sí se criaban porque yo las llevaba, yo personalmente, los palomos que yo cogí aquí, que no querían ni nada de eso, y eran palomitos más o menos buenos, yo les daba para allá y allá me los compraban. Exactamente. Y si no, los venían aquí, porque yo tenía el teléfono de todos ellos. Pero bueno, no va a caer en debate. Allá No, había no, no, palomas, no. pero yo quiero decir que aquí El sí hay motivo de palomas esto, de toda la vida. el motivo de esto no es caer en debate, solamente aclarar. Ya ahí me aclaraste los 2 puntos. Sí se criaba en los 80 y sí se criaba palomo buchón, no mensajero. No, no, así mismo. Entonces, yo quiero que me hagas una anécdota de algún palomo o paloma que te haya marcado a ti en tu casa, que tú digas, mejor que esta no la he tenido ni la voy a tener nunca. Alabado. A ver, yo soy criado de palomas hembras. Sí, He tenido muchas palomitas hembras buenas, voy a hablar claro. Yo te oí, ahorita estaban hablando y eso. Yo tuve 2 palomas buenas, tuve muchas buenas y cogedoras, pero bueno, buenas, que se murieron conmigo, que se murieron. Tuve 2, una plumiblanca y la hija que era una bisela. Esas se murieron conmigo. Y de hecho, la hija, mejor que la madre, porque la hija se murió jorra. Jorra es que no pone huevo. sí. Nunca en la vida puso un huevo en mi casa. Desde que nació como macho. Y cuando me di cuenta a los 8 meses que era hembra, ya se quedó como hembra ahí en el tanque. Me duró 15 años. No debo decir que arrasó. Cogió muchos palomos, 50 y pico palomos. Pero los cogía ella sola. Eso era sin pico. Ella era sin pico. Ella era sola. Ya esa y la madre. Ya, de ahí fuera tuvo una pila que te puedo hacer, pero ¿para qué te voy a hacer cuento? Bueno, eso. Y Ya, macho, mi hermano. tuve uno que como ese, muchos se van a morir y hasta no va a morir, no va a tener uno. Le ponían figo, para hablar claro. Ah, sí, sí. Apareció un aparecido. Me costó 20 pesos cuando quedó. Aquello no es año salió. Acabó. Aquello silvestre en mi casa. Cogía de todo. O sea, primero tenía unos niños, lo adaptaban palomas con ella y acababa de adaptar, le quitaba palomas, ponía arroz, el tipo era ahí. Y yo le decía, caballero, eso van a caer con el palomo. Y yo pensando que iban a caer con él. Cuando ellos se quitaban palomas, lo pasé para mi casa. Y en mi casa estuvo 1 año y pico durmiendo dentro de la cocina sin paloma. Bajaba, entraba por dentro de la casa y ahí dormí 1 año entero. La que yo lo cogía, la vendía y el palomito. Y como es, de noche, una vez me tuvo una paloma, que la paloma es buena. Si él es bueno, la paloma era buena. Estuvo de las 6 de la tarde. A ver, eso lo digo, y vea quien quiera creerlo y no. Hasta las 10 de la noche. 10 de la noche. Bajaba con ella. Volando, Y la paloma, saliendo a volar. saliendo a volar. A ver, tenía a posar los 2. Los 2 fueron para el tanque. Sí. Y del tanque ella traía ahí hasta las 10 de la noche. Ahí, ya a las 10 de la noche ya se cansó, ya no veía más. Y se quedó ahí. Yo pensando, la paloma se veía cada 2 meses del tanque. Al otro día, cuando me pregunté al dueño, dice el dueño, no, la paloma llegó aquí a las 10 de la noche. Dime. Para mí, de Arobi era esa paloma. De Arobi, coño, Y sí, Arobi. Un saludo ahí para de Arobi. esa paloma, muchachos, y el palomito, como ese palomo, más nunca. Ahora tengo uno bueno. Te hablo claro, tengo uno bueno. Pero como ese no. Ya, mi hermano, eso era lo que yo quería, aclarar esos 2 puntos ahí. Y bueno, y para que supieran que todos habían palomas buenas. No había No, que pollo. salen ¿Sí me palomas entiendes? buenas. En todos lados hay palomas buenas. Y generalmente todo el mundo conoce los palomos de barrio, que son los que más uno ve, pero en todos lados hay. A Así los que mismo. digan que las palomas de La Habana son mejor que aquí, que la Pinal, mentira. En La Habana hay buenas, aquí es buena y en Pinal es buena. En De todos hecho, lados. yo, el 90%, y no por nada, esos palomos son buenísimos y me gusta para ligarlos, pero el 90% de los palomos que se traen de La Habana para acá, aquí se cogen. Porque la forma de criar de La Habana es diferente aquí. Claro. No porque aquellos sean malos, es que aquí es otro sistema. Exactamente. Exacto. Entonces, por eso es que no me gusta caer en debate. Yo hablo de las palomas, pero a ver, para que sea un debate positivo y que no haya tanto eso. En todos lados hay palomas buenas. Aquí hubo palomas y hay, pero hubo palomas buenos. El negro, el Popo tenía un negro ahí que él no trabajaba. A ver, no lo mantenía. Pero no trabajaba, él lo que hacía era fumar nada más. Y con ese negro, él se mataba las ganas de fumar Así porque mismo. diario, o casi diario, no debo decir diario, pero toda la semana le cogía 3 cuadros palomas. 3 cuadros palomas. No, Eso hace 20 años. estuvo un mamado ahí que era rival tuyo, duro. No, sí. Ese humado estaba bueno. Yo me acuerdo de esos tiempos, porque ya te estaba hablando de tiempo atrás, que yo estaba en Cuba cuando eso. Y ese humado estaba No, bueno, no. sacaba uno con la paloma por el lado tuyo ahí.
Sí, no, mira, en Pinar del Río hubo un palomo, Liujuel, el que era psicólogo aquí, que se fue para afuera, qué sé yo se lo vendí. Y él no quería llevárselo, le dije, muchacho, llévatelo, porque yo lo cogí de Riondo venía el tanque. Y con la plumiblanca esa, con la plumiblanca lo cogí a la semana, porque los palomos los oraban en el tanque, y él para no irse, descansando, bajó para el edificio ahí, al lado de Osmin, porque yo criaba al lado de Osmin ahí, antes que Osmin criara. Y bajó para ahí. Y a los 3 días lo cogí, porque no, ese día no lo cogí, los 3 días. Y se lo di para allá. El nombre del muchacho no sé. El mejor palomo que hubo en esa zona de Pinar era ese azul que me lo dijo él. Dime. Y salió de aquí. Pero ¿para qué te voy a decirle? Donde quiera aparece yo debate, no hay palomos buenos, ha habido. Y de toda la vida, aquí ha existido palomo. De robo. Más moderno, más criollo, pero siempre ha existido los palomos. Ya, eso era el punto que yo quería tocarle y aclararle esto. Quizá en algún momento determinado, si responden este video, tenga que volverte a llamar para hacer alguna aclaración o algo de eso. ¿Puedo contar contigo entonces? Dale, no hay lío. Dale, mi hermanito, un millón de gracias por la entrevista ahí. Gracias. Dale. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo la veo? Una pregunta. Necesito, por una polémica que se formó aquí, que me explique varias preguntas que te quiero hacer rápido sobre la paloma. ¿En qué año tú naciste y a qué edad empezaste a criar paloma? Yo nací en el 63 y empecé a criar palomas en el 80. Empezábamos yo y Germán Monte. Germán Monte está en Miami, tiene paloma, pero no sé si las que tiene son buchonas o qué tipo de paloma. Ese que tiene paloma tiene una finca con gallo y paloma y todo eso. Estuvo el otro día aquí, pero no hablamos mucho de paloma. Los 80, que era aquí en San Cristóbal, habían cuando aquellos 5 palomeros. Estaba yo, estaba Germán Monte, estaba Irumi en la micro, estaba Mario, uno que se mató en un accidente de una moto, y uno que vivía frente a la funeraria, el Cabezón, no me acuerdo, que ese está en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre de él, nosotros le decíamos el Cabezón. ¿Y el Primi y el Jababe, esa gente no crían con eso? ¿Qué Primi es ese? El Primi es de ahí del lado de tu casa ahí. No, chicos, eso eran muchachitos cuando eso, todavía, eso eran niñitos. No, ya. Eso venían aquí a ver las palomas y eso. Bien. Eran niñitos. Otra pregunta que te quiero hacer. En Pinar del Río, en la ciudad de Pinar, se criaba paloma en el 80, ¿verdad? Sí, como no, y antes también. Antes también en la Conchita. La mata la paloma en Pinar del Río, la Conchita es una de, y el entronque, la Conchita y el entronque son los lugares. La Conchita están, para mí están los mejores palomos que hay en Pinar. Ya. El Calero nunca tú lo has escuchado mencionar de buenos palomeros ni nada de eso, ¿verdad? ¿A quién? El Calero. No, en el Calero también, no, el Calero es paloma. El problema es que ya ahora hay paloma donde quiera. Ya paloma tiene ahora todo el mundo. Sí, pero estamos hablando anteriormente. Ya. Pero estamos hablando anteriormente, de los 80, del tiempo que tú empezaste a criar paloma. ¿Había paloma en Pinar del Río? Yo iba allá a Pinar del Río, pero ya yo vivía aquí. Cuando yo vivía en Pinar del Río, que yo era un muchachito, lo que empecé con palomas de esas satas, paloma de casa de esas satas. Pero ya cuando los buchones, cuando yo ya llego, estoy aquí ya en el 80. Ya. ¿Y alguna anécdota que tú puedas contarme de las palomas que tú tuviste ahí en ese entonces? Anécdota hay miles, hay 1.000.000. Sí, pero una que te haya marcado a ti como una buena paloma, paloma que tú tuvieras. La paloma, la mejor que tuve yo fue una humadita que yo tuve, una humadita muy buena, que Irumi vivía en la micro. Y una vez hicimos un trato porque él decía que el mejor palomo que había lo tenía ahí. Y yo le dije que no, que la mejor era la mía. Y me dijo que bueno, vamos a cazarlo. Digo, vamos, llévate la paloma mía, tú los cazas. Los sacas y cuando ya los pichones estén ya que empezando a plumar, tú los sueltas los dos. Si ella se queda ahí en tu casa, la paloma es tuya. Pero si me trae el palomo para acá, para la casa, sacado, el palomo es mío. Así te voy a robar. Me dijo, así te voy a robar. Digo, no me vas a robar, dale. Se lo llevó y cuando la soltó un día, la paloma vino, lo encajonó aquí y tuvo que traerme los pichones para yo terminarlos de lograr y darle yo uno a él y quedarme yo con el otro. Mentira, muchacho. Dime. Irumi está en Canadá,
Irumi está en Canadá ahora. ¿Y cómo tú cogías las palomas antes ahí? No, la paloma encajonada. La paloma, eso era, estaba en Palomaño con dos gateras, igual que hoy son las tapeticas de las palomas. Cuando aquello, el palomar en la entrada tenía dos tapeticas de esas. Ellas del techo volaban para ahí, para las tapeticas, y de ahí para adentro encajonados. Yo nunca tuve trampa, tú sabes que yo nunca tuve trampa. Exacto, pero bueno, y de ahí salían a robar. Claro que tú sueltas la paloma que a ti te conviene. Ya. Tú sueltas la paloma que a ti te conviene. Yo paloma volaba juntos solamente los pichones. Cuando habían pichones que los soltaba con un palomo guía para que los guiara y los enseñara. Pero yo no soltaba dos palomas juntas nunca. Ven acá y otra cosa que quería preguntarte. Mensajeristas en San Cristóbal, ¿tú has escuchado alguna vez a alguien que críe mensajero o en algún lugar? El mensajero aquí en San Cristóbal, donde único criaron fue una vez en el comité militar. Cuando eso los comités militares criaban palomas mensajeras. Y le fueron arriba una noche y se las llevaron todas. Y más nunca aparecieron. Ok, eso es lo que yo quería escuchar. Muchas gracias ahí por la entrevista. Algún día vamos a hacer una más grande. Dejarlo que no tengo batería en el teléfono. Un beso y Dale, cuídate. cuídate.